Bien, para explicar el concepto de isótopo vamos a observar la tabla periódica. Por ejemplo, tenemos acá el átomo de carbono. El carbono dice 6, aquí el 6 es el número atómico. Recordemos que el número atómico me dice a mí cuántos protones tiene, es decir, tiene 6 protones. Y me está diciendo que pesa 12,0107, o sea, un poquito más de 12. Esto quiere decir que en el núcleo tendría 6 protones y 6 neutrones. ¿Sí? Bien, el valor que se pasa de 2 es porque el neutrón tiene una masa un poquito superior a la del protón. Pero entonces, ¿qué sucede? Si yo le agrego un protón al átomo de carbono que tiene 6 protones, número atómico 6, se me convertiría en nitrógeno, porque va a tener 7 protones acá. Si le agrego al átomo de carbono 2 protones, se me convierte en oxígeno, ¿sí? Pero si al átomo de carbono se le agregan neutrones, sigue siendo carbono, ¿sí? Y así tenemos en la naturaleza, por ejemplo, el carbono 14. Es decir, que no pesa 12, pesa 14. Lo que significa que siendo carbono debe seguir teniendo 6 protones. Pero si pesa 14 es porque tienes más neutrones. Y de esa manera podríamos explicar entonces el concepto de isótopo. El átomo de carbono entonces tiene un isótopo que sería el carbono 14. Regresando entonces a la guía, tenemos que ya estaría definido lo que es un isótopo. Pero vamos a ver un poquito más en detalle lo que es el modelo atómico de Ernest Rutherford, porque él hizo un experimento. Vamos a explicar mediante un corto video qué fue lo que hizo Ernest Rutherford para plantear otro tipo de modelo atómico. Recordemos que Thomson ya tenía un modelo atómico en el que había planteado una carga positiva enorme que tenía pegadas las cargas negativas. Entonces vamos a revisar en este experimento que hizo Ernest Rutherford, podemos entender por qué plantea un modelo atómico distinto. Veamos. Aquí tenemos eh, un elemento radioactivo. ¿Qué significa radioactivo? O sea, que dispara partículas de los átomos. En este caso se estaría disparando partículas de carga positiva. Eso sucede con elementos que no son estables en la naturaleza. Hay átomos de los que están en la tabla periódica, de los que son muy grandes y que por su naturaleza no son capaces, digamos, de mantenerse fijos, sino que se escapan constantemente partículas subatómicas de él, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza ese elemento radiactivo y se coloca acá. Se cubre completamente de plomo, que es otro elemento, pero que ayuda a contener esta radiación, esta emisión de este tipo de partículas subatómicas, y se le hace una abertura acá. Eso significa que esas partículas de carga positiva van a salir disparadas como un rayo desde donde se encuentra el elemento, pasando por la abertura, ¿sí? Lo que es de color verde se trata de un material fluorescente, es decir, que si la partícula positiva lo golpea, se va a iluminar, ¿sí? Y en la mitad dispuso una lámina de oro. Eso que está acá es otra abertura para ayudar a dirigir estas partículas. Una lámina de oro, el oro es un átomo grande, ¿sí? Y bien, puso a funcionar este experimento. En este video me gusta porque se explica y vamos a tratar de entender. Veamos. Entonces empiezan a dispararse y nótese que las partículas están siendo disparadas, atraviesan la lámina de oro y aquí se observan unas iluminaciones al frente, directamente orientado hacia la abertura, ¿sí?, de esta cajita
de plomo, directamente orientado. Acá tenemos la fluorescencia. Vamos a repetirlos poco a poco. Ahí se está observando. Pero ocurre algo interesante, y es que a medida que se hace esto, se observa que hay ciertas iluminaciones de la lámina fluorescente en otras partes. Veamos. Aquí hubo uno, ¿sí? Aquí hay otro, ¿sí? Otro. Se presenta el fijo y se presentan otras iluminaciones. ¿Cómo lo explica Ernest Rutherford? Mediante el modelo atómico que él mismo establece. Vamos a ver. En el video vamos a ver una ampliación de la lámina de oro para entender qué es lo que está sucediendo. Veamos. Aquí se hace la ampliación y se observa. En amarillo aparecerían lo que son los átomos de oro, de la lámina de oro. La partícula, siendo que según Ernest Rutherford, la carga positiva se encuentra concentrada en un núcleo, la partícula pasaría de largo, a menos que se estrelle contra ella, y por ende, como son cargas iguales, pues se va a rechazar, ¿sí? Entonces observemos, la mayoría pasa de largo, ¿sí? Pero algunas golpean la carga positiva del oro y se devuelven. Y con eso Ernest Rutherford plantea que el átomo tenía que tener la carga positiva concentrada en un núcleo y no como decía Thomson. ¿Sí? Ahí está. Vemos las que se devuelven es porque golpean el núcleo, que sería de carga positiva. Regresamos entonces a la guía y continuamos. Posteriormente a Ernest Rutherford, que ya él descubre que la carga positiva del átomo no podía estar, así como nos decía Thomson, aquí vemos el modelo, sino que tenía que estar concentrada en un núcleo, ¿sí? Y los electrones tenían que estar por fuera. Entonces viene Niels Bohr. Se dice que vivió del año 1885 a 1962. Corrige los errores de Ernest Rutherford. ¿Cuáles errores? Vamos a revisar. El físico danés Niels Bohr propuso en 1913 un nuevo modelo atómico que indicaba lo siguiente. Uno nuevo. Primero, el átomo consta de una parte central, un núcleo, en la que se halla la carga positiva y casi la totalidad de su masa, y los electrones se mueven a su alrededor en órbitas circulares situadas en diferentes niveles. ¿Qué es lo que sucede con el tema de los niveles? Bueno, hay una cosa que se llama el espectro de emisión atómica, y es que el átomo, vamos a mirar mediante un ejemplo, para entender el modelo atómico de Bohr, vamos a mirar un poquito este dibujo, en el que hay algunos detalles que nos explican por qué Bohr cambia el modelo atómico de Ernest Rutherford. Primero tenemos que darnos cuenta que los electrones en el modelo atómico de Rutherford estarían girando alrededor del núcleo, eso lo sabemos. Pero hay unas leyes de Maxwell, de física un poquito más avanzado, que indicarían que los electrones tendrían que estar emitiendo radiación electromagnética. La radiación electromagnética es aquella misma energía o forma de ondas de las cuales se compone la luz, ¿sí? Pero para entenderlo, pues vamos a explicar acá un poquito. Suponiendo que el electrón viajara en esta órbita, supongamos que este es el electrón, viaja en esta órbita alrededor del núcleo, si está botando energía, si está perdiendo energía, esto se iría cayendo hasta precipitarse y chocarse con el núcleo, y entonces no tendríamos materia estable, ¿sí? Eso pasaría en el modelo atómico de Ernest Rutherford. ¿Por qué? Bueno, los átomos emiten radiación electromagnética. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Sería en este.
Por ejemplo, el hidrógeno tiene un espectro, ¿sí? Aquí vemos el espectro de luz y vemos entonces algunas líneas que son características únicamente del hidrógeno. Eh, para que podamos entender, es como si el átomo reflejara luz, pero bien sabemos que la luz está compuesta de diversos colores. En el arco iris se observa. Si hacemos pasar la luz blanca a través de un prisma, se descompone en multitud de colores. Y los objetos reflejan la luz. Eh, un objeto es de color azul porque está reflejando la parte azul de la luz. Si un objeto, si es rojo, lo vemos rojo porque está reflejando la parte roja de la luz. Y así sucede. Entonces, con el hidrógeno, cuando se observa lo que emite, tiene unas líneas específicas del espectro de toda la luz que emite. Entonces, vamos a mirar acá el ejemplo. Dijimos que el electrón podría precipitarse. ¿Qué hace entonces este señor Bohr? Plantea que hay unos niveles en los cuales está permitido que el electrón gire, digámoslo así, para entender. ¿Sí? Hay unos niveles en los cuales pueden estar. ¿Sí? Niveles energéticos los llamó. Que si el electrón salta de una órbita más grande, por ejemplo, a una órbita más pequeña, emite energía, emite radiación electromagnética. La emisión siempre va a ser cuantificada. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una medida fija. La cantidad de energía que bota cuando cae de una órbita mayor a una menor, esa cantidad de energía siempre es fija. ¿Sí? A eso se le llama cuanto de energía, que es la mínima cantidad de energía que se puede transmitir y que tiene comportamiento de onda. Bueno, si el electrón va a pasar a una órbita superior, en lugar de emitir radiación, la absorbe. ¿Sí? Recibe otro cuanto que sería como otra onda similar a la que está aquí dibujada, se llena de energía y salta a una órbita mayor. Esta forma de girar en una órbita específica sería una solución al problema de la emisión de radiación y que los electrones no colapsen contra el núcleo. ¿Sí? Esto lo plantea Niels Bohr. Y de esta forma podríamos explicar un poco el modelo, por qué lo cambió, por qué hizo algunos ajustes al modelo de Ernest Rutherford, sin cambiar el descubrimiento de que la carga positiva se encontraba en el núcleo.